Bien, vamos a hablar sobre la probabilidad. Casi siempre escuchamos hablar este término cuando, por ejemplo, la probabilidad de que llueva, la probabilidad de sacar un número en la quiniela, la probabilidad de sacar una carta al azar, etc. La probabilidad se encarga de estudiar los casos que son azarosos, es decir, que no puedo controlar. Para eso la fórmula más básica es casos favorables sobre casos posibles. Por ejemplo, y ese resultado lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, si yo tengo un mazo de cartas de las famosas cartas españolas, o la que nosotros jugamos, la casita robada, la escoba al casita robada, la escoba al 15, el truco, el solitario, etc., tienen 40 cartas. Esas 40 cartas están divididos en 4 palos, ¿sí?, que van del número 1 al 7 y después siguen con el número 10, 11 y 12. Es decir, que yo tengo en total 40 cartas. Eso va a ser mi caso posible, ¿sí? Va a ser el total. Si yo, por ejemplo, de un mazo de 40 cartas quiero sacar el 1 de oro, mi probabilidad va a ser la cantidad de cartas que tengo que corresponden a ese valor o a lo que yo quiero averiguar sobre el total. Es decir, va a ser 1 sobre 40 y el resultado lo multiplico por el 100%. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta que las cartas españolas tienen 4 palos que son oro, después el otro es espada, copa y basto, yo quiero saber la probabilidad de sacar una carta que sea de oro. Para calcular esa carta de oro, yo sé que tengo del 1 al 7 son 7 cartas, 8, 9, 10. Significa que la probabilidad de sacar una carta de oro van a ser 10 cartas que hay de oro sobre el total, que son 40, y a ese resultado lo multiplico por 100. 10 dividido 40 me va a dar 0,25. Y si a eso lo multiplico por 100, me va a dar que tengo el 25% de probabilidad de sacar una carta que sea de oro. Y así vamos a ir haciendo. Por ejemplo, si yo tengo un dado, el dado se caracteriza por tener cartas del 1 al 6. Si yo al tirar un dado, ¿sí?, yo quiero saber la probabilidad de sacar el número 5, yo voy a decir que la probabilidad va a estar dada por el total de caras que tiene mi dado es 6. ¿Cuántos números 5 tengo? 1. Entonces a ese resultado lo multiplico por 100. Y así vamos a ir haciendo. Si yo quiero sacar, por ejemplo, un número par, yo sé que mis dados tienen 6 caras y el número par son 2, 4 y 6. Es decir que tengo 1, 2, 3 números. Y voy a decir 3 sextos sobre 100%. 3 dividido 6 me va a dar 0,5. Por 100 me va a dar el 50%. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de los ejercicios de probabilidad. El total, es decir, los casos posibles, y arriba el caso que yo quiero averiguar en este momento.